En medio del bullicio cotidiano, hay momentos en que todo se detiene, no por fuera, sino por dentro. El alma, cansada de hablar consigo misma, se recoge suavemente en su rincón más hondo, y en ese recogimiento comienza a surgir algo más. Una presencia imperceptible, una vibración sutil que no había sido escuchada antes. Es como si al callar se abriera una puerta antigua, olvidada, que siempre estuvo allí. No se trata de un silencio cualquiera. Es un silencio lleno, denso, habitado. El universo entero parece acercarse, no con palabras, sino con una forma de atención que acaricia el espíritu. Todo lo que antes parecía inerte cobra un brillo nuevo. La brisa sobre la piel, la luz que atraviesa la ventana, el murmullo lejano de la vida. Todo habla sin pronunciar sonido alguno, y uno se siente, por fin, en casa. Allí, donde ya no se busca ni se huye, empieza a florecer una percepción distinta. Ya no se trata de obtener respuestas, sino de escuchar lo que ha estado esperando ser notado. El alma calla, no porque no tenga qué decir, sino porque comprende que hay algo más vasto hablando a través de ella. Algo inmenso, amoroso y paciente, que solo se revela cuando dejamos de interrumpirlo con nuestras urgencias. Hay ecos que no provienen del mundo exterior, sino que resuenan desde lo profundo del ser. No tienen forma ni tiempo, pero se sienten como una vibración que atraviesa todo el cuerpo, como un susurro ancestral que se repite desde antes de nuestra memoria. Son ecos de lo esencial, de lo que no cambia aunque todo lo demás lo haga. Y cuando se los escucha, algo se alinea internamente sin esfuerzo. En esa vastedad interior, uno descubre que no está sola. Aunque no haya nadie físicamente cerca, hay una compañía silenciosa, como una energía suave que envuelve y sostiene. Esa presencia no tiene rostro ni nombre, pero su calidez es inconfundible. No impone, no exige, simplemente está. Como una luz tenue en la niebla, guía sin obligar, abraza sin tocar. Y cuanto más profundo uno entra en ese espacio, más se reconoce. No como un yo separado, sino como parte de algo mayor, una corriente que une todo lo vivo. En ese momento, lo invisible deja de ser incierto y se vuelve evidente. Ya no es necesario ver para saber. Basta sentir y confiar en que esa sensación es real, tan real como la vida misma. Entre pensamiento y pensamiento hay un instante en que todo es posible. No dura más que un aliento, pero en su brevedad contiene una eternidad. Es allí donde la existencia susurra. No con palabras articuladas, sino con un lenguaje de presencia pura, sin forma. Es una voz sin voz, una mirada sin ojos, que simplemente dice, estás viva, estás aquí. En ese susurro no hay juicios ni expectativas. No dice qué hacer ni qué evitar. Solo afirma con ternura la belleza de ser. Es un recordatorio de que no somos los pensamientos que nos atraviesan, ni las emociones que nos visitan. Somos el espacio donde todo eso ocurre, la conciencia que observa y acoge sin resistencias. Y en ese darse cuenta, el peso de la identidad se disuelve suavemente. La mente puede intentar capturarlo, pero siempre llegará tarde. Porque lo que se escucha entre pensamientos no puede ser explicado, solo vivido. Como la brisa que acaricia el rostro, como la música que emociona sin entenderse. Así también es el murmullo de la existencia, delicado, sagrado, íntimo, y está allí, disponible para quien se atreva a quedarse quieta y escuchar. El silencio no es ausencia, es una forma de presencia más profunda. Tiene su propio lenguaje, uno que no necesita ser traducido. Quien se sumerge en él descubre una comunicación más auténtica, donde todo es dicho sin hablar. Los ojos, el aire, el latido del corazón, todo se convierte en voz. Una voz que no proviene de uno mismo, pero que sin embargo resuena como si fuera propia. Ese lenguaje no busca convencer ni demostrar. Es simple como el agua, sutil como la luz al amanecer. Nos habla de cosas que ya sabíamos, pero habíamos olvidado, que somos suficientes,
que la vida no nos ha abandonado, que incluso en la oscuridad hay una claridad esperando ser vista. El silencio revela verdades que las palabras muchas veces oscurecen. Escuchar este lenguaje es un acto de entrega. Implica renunciar a controlar, a entender todo. Solo así puede uno abrirse a lo que realmente está ocurriendo en el fondo del corazón. Y cuando eso sucede, ya no hay separación entre quien escucha y lo escuchado. El silencio se vuelve un puente invisible hacia lo sagrado. Y en ese puente, el alma descansa. Más allá de las palabras, hay una presencia que lo sostiene todo. No necesita ser nombrada porque su existencia se percibe en cada instante. Es la misma que sostiene la hoja en el árbol, la que mueve las mareas, la que hace que respiremos sin pensarlo. No se trata de una fuerza lejana, sino de algo íntimo, profundamente cercano, que vive en cada rincón del ser. A veces la sentimos como una paz que llega sin motivo, una certeza suave que no proviene de la lógica. Otras veces, como una emoción sin causa, una lágrima que surge sin razón aparente. Son manifestaciones de esa presencia que no se puede explicar, pero que transforma. Nos recuerda que estamos sostenidas, incluso cuando creemos haber caído. No importa cuán perdidas creamos estar, ella nunca se aleja. Está allí, paciente, esperando a ser reconocida. Y cuando finalmente nos detenemos y la notamos, no hay nada más que buscar. Porque en ese instante comprendemos que nunca estuvimos solas, que siempre hubo algo, o alguien, acompañando nuestro silencio con su propia y amorosa escucha. Respirar no es solo un acto biológico, es también un acto sagrado. En cada inhalación, la vida entra suavemente, trayendo consigo lo invisible. En cada exhalación, entregamos una parte de nosotros al universo, como si dijéramos, aquí estoy, sigo confiando. La respiración se convierte así en una plegaria sin palabras, en un diálogo constante con lo eterno. Cuando prestamos atención al aire que entra y sale, algo cambia. El tiempo se ralentiza, el cuerpo se afloja y la mente se suaviza. No necesitamos templos ni rituales complejos. Basta una respiración consciente para entrar en comunión con lo más alto. Esa simple acción, repetida miles de veces al día, es un puente que nos une al misterio. Es el gesto más puro de fe y entrega. Y en los momentos más oscuros, cuando no encontramos palabras, la respiración sigue allí, constante, fiel. Nos recuerda que aún en el dolor, seguimos vivos, y esa continuidad, ese movimiento invisible, es una forma de compañía silenciosa. Cada respiración entonces no es solo aire, es amor, es presencia, es un susurro sagrado que nunca deja de hablarnos. En el ritmo pausado del corazón hay un lugar que no todos conocen. Un espacio entre latido y latido donde el tiempo parece desaparecer. Es un refugio secreto, íntimo, que se revela solo a quien aprende a escuchar desde adentro. Allí no hay miedo, ni ansiedad, solo una calma tibia, envolvente, que lo abarca todo sin esfuerzo. Ese refugio no necesita ser construido, ya existe. Nació con nosotros y vive con nosotros, cada segundo. Pero solo se revela cuando bajamos el ritmo, cuando dejamos de correr tras respuestas. En medio del caos del mundo, late una ternura constante, como una madre invisible que vela por su hija dormida. Es en ese lugar donde se cura lo que no sabíamos que dolía. Al encontrar ese refugio, la soledad se disuelve. No porque desaparezca lo externo, sino porque descubrimos que siempre hemos estado acompañadas desde dentro. El corazón no late solo para sostener la vida física. Late también como recordatorio de que hay algo mayor, una inteligencia silenciosa que nos abraza desde lo más profundo del pecho. El vacío, tantas veces temido, es en realidad una puerta, una abertura hacia lo desconocido, sí, pero también hacia lo esencial. Cuando lo abrazamos sin resistencias, descubrimos que no está vacío de contenido, sino lleno de posibilidades. Es un espacio fértil, como el vientre de la tierra antes de la semilla, silencioso, oscuro, pero infinitamente vivo.
En ese vacío no hay certezas, y por eso mismo todo puede nacer. Es allí donde la mente se rinde y el alma toma la palabra. Allí donde lo viejo se disuelve para dar paso a lo nuevo, aunque aún no sepamos qué será. No se trata de llenar el vacío, sino de habitarlo con humildad, con respeto, con el corazón abierto a lo que quiera manifestarse. Y cuando por fin nos quedamos quietas en ese lugar, sin huir ni buscar salidas rápidas, ocurre algo inesperado. El vacío nos responde. No con ruido ni imágenes, sino con una sensación serena de estar exactamente donde debemos estar. Lo que parecía ausencia se vuelve presencia. Lo que parecía pérdida se convierte en inicio. Y lo que temíamos nos sostiene. Entre las palabras que callamos se teje una danza secreta. No es una omisión, sino una forma distinta de comunicar. Lo que no se dice muchas veces pesa más que lo expresado, pero en ese peso hay belleza, porque lo que se guarda no muere, solo cambia de forma. Se transforma en mirada, en gesto, en vibración que solo quienes sienten profundo pueden captar. Esa danza no exige comprensión intelectual, solo pide presencia, atención desde el corazón. A veces una lágrima silenciosa dice más que 1000 explicaciones. Un suspiro, una pausa, una mano que se posa suavemente sobre otra, revelan verdades que las palabras no podrían contener. Lo sutil tiene su propio lenguaje y solo se revela a quienes saben esperar. Y es en esa espera donde crece la intimidad. Porque no hay conexión más profunda que la que nace sin necesidad de hablar. En lo no dicho, muchas veces se esconde el amor más puro, el dolor más honesto, la fe más íntima. Y cuando aprendemos a escuchar esa danza, descubrimos que el silencio está lleno de conversaciones sagradas. Hay mensajes que no llegan por los sentidos ni por la razón. Son susurros que nacen en lo más profundo del pecho, sin aviso previo. No tienen forma, pero se reconocen al instante. Son como una vibración cálida que atraviesa el cuerpo entero, una certeza que no puede explicarse, pero que no necesita explicación, porque el corazón entiende sin preguntar. A veces se presentan como intuiciones suaves, como decisiones que sentimos tomar desde otro lugar. Otras veces llegan en sueños, en coincidencias que parecen casuales, pero no lo son. Son respuestas a preguntas que no formulamos en voz alta, pero que estaban allí, esperando. Y cuando llegan, todo se acomoda internamente, como si el universo hubiera susurrado: sí, estoy contigo. Confiar en esos mensajes es un acto de valentía, porque la mente siempre querrá una lógica, una razón. Pero el corazón no necesita pruebas, sabe lo que sabe. Y en ese saber silencioso hay una sabiduría antigua, universal, que nos une a todo lo que existe. Escuchar con el corazón es abrirse a una verdad más amplia, más amorosa, más real. Al levantar la mirada hacia el cielo, algo dentro de nosotros también se eleva. No es solo el acto físico de mirar hacia arriba, es una invitación a recordar nuestra amplitud interior. En esa bóveda infinita, azul o estrellada, se dibuja una extensión que no tiene borde ni final, y al contemplarla, se despierta en el corazón un eco. Nosotros también somos vastedad. El cielo no juzga, no se impacienta, no cambia por nuestra tristeza, pero está allí, siempre, recordándonos que incluso en los días nublados, la luz sigue existiendo más allá de lo visible. A veces, mirar el cielo es mirarnos a nosotros mismos desde otro ángulo, con más ternura, con menos urgencia. Es como si su amplitud reflejara nuestra capacidad de contenerlo todo sin rompernos. Y en ese reflejo, reconocemos una verdad silenciosa. Hay espacio suficiente para nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Nada es demasiado para el cielo, como nada lo es para nuestra alma. Y cuando nos sentimos pequeñas o perdidas, mirar hacia arriba nos recuerda que la inmensidad también nos habita, que lo eterno no está lejos, sino dentro. Hay una compasión que no se ve, pero que actúa en cada momento. Se manifiesta en los detalles más sutiles, en una coincidencia que trae consuelo,
en una pausa inesperada que nos salva del colapso, en un suspiro profundo que llega justo cuando más lo necesitamos. Esa compasión no tiene rostro, pero su ternura es inconfundible. A veces creemos estar solas, pero no lo estamos. Hay fuerzas invisibles que velan por nosotras con delicadeza, sin intervenir directamente, pero haciendo sentir su presencia, no como intervención milagrosa, sino como una corriente suave que nos sostiene cuando creemos que vamos a caer. Es una compasión silenciosa que no espera gratitud ni reconocimiento, y cuando nos abrimos a percibirla, algo en nuestro interior se ablanda. Nos volvemos más receptivas, más humildes, más agradecidas. Comprendemos que no todo depende de nuestro esfuerzo, que también hay un amor mayor actuando en los márgenes. Ese amor no se impone, solo espera a ser notado. Y una vez que lo sentimos, ya no podemos ignorarlo. Cuando el mundo se detiene, por una pérdida, un cambio, una pausa forzada, algo profundo se revela. Sin la velocidad habitual, sin los ruidos constantes, emergen las capas más auténticas del ser. Lo que parecía importante se desdibuja, y lo esencial comienza a brillar con una claridad que antes no veíamos. Es como si, en la quietud, se descorriera un velo. En esos momentos, nos encontramos cara a cara con lo que realmente permanece. No son los logros, ni las certezas, ni las opiniones. Lo que queda es más puro, la capacidad de amar, de sentir, de estar presentes. Lo que permanece es lo que no depende de nada externo, lo que no puede ser quitado ni dañado. Y al reconocerlo, algo en nosotros se reordena. Esa permanencia es un ancla suave, no rígida. No inmoviliza, sino que da estabilidad. Saber que hay algo en nosotros que sigue firme incluso cuando todo cambia, nos da una paz profunda. Y en medio de las tormentas, recordarlo puede ser suficiente para seguir adelante. No con prisa, sino con confianza, porque lo que permanece siempre nos espera. Desde el primer aliento, hay un misterio que nos acompaña. No tiene nombre definido ni explicación lógica, pero se hace sentir en los momentos más inesperados. Es esa sensación de que no estamos solas, de que algo más grande camina a nuestro lado, observando con compasión, guiando con suavidad, incluso en los días más confusos. No es necesario comprenderlo para saber que está allí. A veces se presenta en la forma de una intuición, otras veces en el rostro de alguien que aparece justo cuando más lo necesitábamos. Puede tomar 1000 formas, o ninguna. Lo importante no es identificarlo, sino reconocer su presencia, y al hacerlo, una sensación de alivio nos inunda. No estamos perdidas. Caminar con ese misterio es un acto de fe cotidiana. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que, aunque no sepamos a dónde vamos, hay una dirección mayor guiando nuestros pasos. Es una danza entre lo visible y lo invisible, entre lo que controlamos y lo que nos trasciende. Y cuando lo aceptamos, la vida se vuelve más liviana, más sagrada. Hay una dulzura inesperada en aceptar que no lo sabemos todo, en rendirse ante el misterio sin sentir derrota, sino alivio. No tener respuestas no es señal de debilidad, sino de apertura. Es reconocer que la vida no está hecha para ser comprendida completamente, sino para ser vivida, respirada, sentida con el corazón desnudo. En ese no saber se esconde una ternura profunda, porque al soltar la necesidad de entender, dejamos espacio para que la experiencia se manifieste en su totalidad. Ya no filtramos la realidad buscando certezas, sino que nos abrimos a lo que es, tal como es. Y en ese acto de aceptación, el alma encuentra descanso, porque no hay nada que demostrar, solo estar. La ternura del no saber nos vuelve más humanas, más humildes, más presentes. Nos permite acompañar a otros sin dar soluciones, simplemente con la presencia. Nos permite estar con nosotras mismas en medio de la confusión, sin exigir claridad inmediata. Y en ese estar, sin más, descubrimos que quizá, solo quizá, esa era la respuesta que estábamos buscando. Incluso en los momentos más sombríos, el sol sigue brillando. Aunque no lo veamos, su calor nos alcanza de formas sutiles, en una palabra amable,
en un silencio compartido, en un instante de calma inesperada. Es fácil olvidar su presencia cuando las nubes lo tapan, pero eso no significa que haya dejado de estar. El sol no necesita ser visto para actuar. La sombra no es ausencia de luz, sino su transformación. Es el espacio donde aprendemos a ver desde otro ángulo, donde afinamos los sentidos del alma. Y allí, en medio de la penumbra, podemos sentir una caricia distinta, la del sol que no se rinde, que no abandona, que sigue llegando, aunque no sepamos cómo. Es una calidez silenciosa, persistente, que toca sin hacer ruido. Y cuando nos permitimos recibir esa caricia, algo cambia. No desaparece el dolor, pero ya no estamos solas con él. Hay algo, o alguien, que nos acompaña desde la luz, aun cuando no la veamos. Esa presencia nos recuerda que, tarde o temprano, las nubes se mueven y el sol vuelve a aparecer con fuerza. Pero incluso antes de eso, ya nos había sostenido en secreto. En la quietud más profunda se hace presente algo que no conoce tiempo. No se puede tocar ni definir, pero su presencia es tan real como el propio cuerpo. Es una sensación envolvente, un abrazo sin forma que nos sostiene desde dentro. En ese instante, todo parece detenerse. No hay futuro ni pasado, solo una hora vasto y sagrado. Ese abrazo no juzga ni exige. Simplemente está allí, como una eternidad hecha tacto invisible. Y cuando nos dejamos envolver por él, desaparece la angustia, desaparece la necesidad de entender. Quedamos suspendidas en un espacio sin exigencias, sin máscaras. Somos solo eso, conciencia pura, siendo abrazada por algo que trasciende la lógica. Y al salir de ese momento, no lo hacemos igual. Algo en nosotros se reordena, se suaviza. La certeza de haber tocado lo eterno, aunque sea por un instante, se queda con nosotras. Como un perfume suave que sigue en el aire mucho después de que la flor se ha ido. Ese abrazo nos recuerda lo que somos en esencia, parte de algo inmenso, amoroso, sin fin. Hay verdades que no pueden ser dichas, solo sentidas, sabidurías que no necesitan argumentos ni demostraciones, porque viven en otro plano. Son las que se revelan en el silencio, en la presencia tranquila, en el saber intuitivo que no pasa por el pensamiento. Cuando nos encontramos con ellas, no hay duda, aunque no sepamos cómo llegaron. Estas sabidurías no vienen de libros ni enseñanzas externas. Nacen de la experiencia directa, de haber tocado la vida con las manos abiertas. Se manifiestan como una calma inexplicable, como una compasión repentina, como una claridad que no proviene del análisis. Y cuando llegan, lo cambian todo, sin ruido, sin imponerse. Aceptar que no todo necesita ser explicado es un acto de confianza. Nos libera del esfuerzo de controlar y nos invita a vivir con más ligereza, porque lo esencial no requiere justificación, simplemente se sabe. Y ese saber silencioso, humilde, es quizás el más profundo de todos. Nos transforma desde dentro y nos devuelve a lo simple, a lo verdadero. Muchas veces, lo más importante no se puede ver ni tocar. Es una compañía invisible que se manifiesta en sensaciones, en intuiciones, en pequeños milagros cotidianos. El alma, aunque a veces se sienta sola, siempre está acompañada por algo más, algo que no tiene forma, pero que se hace sentir como una presencia cálida y constante. Es esa energía que nos impulsa a seguir cuando no queda fuerza. Esa voz suave que nos susurra que todo estará bien, aunque no sepamos cómo. No es imaginación, es conexión. Conexión con lo que no se ve, pero se intuye, se reconoce en lo profundo. Y al abrirnos a ello, la soledad se transforma. Ya no es vacío, es espacio para lo sagrado. Y cuando miramos atrás, comprendemos que nunca estuvimos realmente solas. Siempre hubo señales, presencias, guiños del universo que nos hablaban sin palabras. Lo intangible se vuelve entonces más real que lo visible. Y saber que estamos acompañadas por eso, por ese misterio amoroso, nos da una paz que no depende de nada externo. A lo largo del camino, la vida nos envía señales constantes. No siempre son evidentes ni espectaculares.
La mayoría de ellas son humildes, casi silenciosas. Un pensamiento que llega en el momento justo, un encuentro inesperado, un error que nos lleva a una verdad. Son señales que no exigen atención, pero que están ahí, esperando ser vistas con el corazón. Estas señales no buscan convencernos, simplemente nos acompañan. A veces son tan sutiles que solo se comprenden en retrospectiva, pero incluso cuando no las notamos, siguen actuando, como un susurro suave que nos orienta sin imponerse, como una brisa que cambia la dirección de nuestro caminar sin que nos demos cuenta. Y cuando cultivamos la sensibilidad para percibirlas, la vida se vuelve más rica, más simbólica, más viva. Nos damos cuenta de que todo tiene un ritmo, un mensaje, una danza secreta. Ya no vemos los hechos como meras coincidencias, sino como parte de una conversación constante con el universo. Y esa conversación, aunque silenciosa, es profundamente amorosa. En medio del dolor, cuando todo parece desbordarse, a veces no hay manos externas que nos sostengan, pero eso no significa que estemos desamparadas. En lo más íntimo del ser, hay una fuente secreta de consuelo que no depende de nada ni de nadie. Es una ternura silenciosa, un calor interno que aparece cuando nos permitimos habitar la herida sin huir. No es un consuelo que niega el sufrimiento, sino uno que lo abraza con suavidad. No promete respuestas, ni soluciones rápidas. Simplemente se sienta a nuestro lado, en silencio, como lo haría un viejo amigo. Y su sola presencia nos recuerda que podemos atravesar cualquier noche, porque llevamos dentro la luz necesaria para alumbrarla. Este consuelo es, en realidad, un acto de reencuentro con nosotras mismas. Es cuando dejamos de buscar afuera y nos volvemos hacia adentro, sin miedo. Allí, bajo capas de historias y expectativas, encontramos el centro sereno que siempre estuvo. Y desde ese lugar, poco a poco, el dolor se transforma en comprensión y la angustia en aceptación. Aunque parezca que el universo está allá afuera, distante e inalcanzable, su verdadera voz resuena dentro de cada ser. No como un grito, sino como un murmullo constante, suave, que se mezcla con la intuición, con la respiración, con el latido. Escuchar esa voz es un acto de presencia, una apertura del alma a lo que siempre ha estado hablando. Muchas veces la confundimos con nuestros propios pensamientos. Pero hay una diferencia. Esta voz no juzga, no presiona, no teme. Suena como verdad serena, como sabiduría que no necesita imponerse. Es la que nos guía hacia decisiones que no sabemos explicar, pero que se sienten profundamente correctas. Es la voz que nos reconcilia con el todo. Y cuando por fin reconocemos esa voz como parte de nuestro ser, algo se acomoda en lo profundo. Ya no sentimos separación con el mundo, ni necesidad de buscar aprobación, porque comprendemos que la mayor guía está dentro, que el universo no solo nos escucha, sino que habla a través de nosotras todo el tiempo, en susurros llenos de sentido. Más allá de las formas, de los nombres y las divisiones, hay una unidad que lo abarca todo. No se puede ver con los ojos, pero se siente como un hilo invisible que conecta cada experiencia, cada ser, cada emoción. Esa unidad es sagrada, no por ser perfecta, sino por incluirlo todo con amor, lo claro y lo oscuro, lo bello y lo roto. Cuando la percibimos, dejamos de luchar contra lo que es. Entendemos que no estamos separadas del árbol, ni del viento, ni de la persona que pasa a nuestro lado. Somos parte del mismo latido, del mismo aliento. Y esa comprensión nos devuelve a la humildad, nos invita a vivir con más respeto, con más ternura hacia todo lo que existe. Vivir desde esa unidad no requiere grandes gestos. Basta con mirar a los ojos a otro ser y reconocerlo como parte del mismo misterio. Basta con respirar conscientemente, sabiendo que el aire que entra fue exhalado por otro. En esa percepción simple, cotidiana, reside lo más sagrado, porque cuando todo se une, el amor deja de ser una elección y se vuelve nuestra esencia. Hay un tipo de escucha que no necesita palabras. Es una escucha profunda, presente, que capta lo no dicho, lo sutil, lo que vibra más allá de la voz,
Ser escuchada así es una forma de sanación, porque implica ser vista en lo esencial, sin máscaras ni explicaciones. Es saber que lo que somos tiene valor, aún en silencio. Esta escucha puede venir de otro ser, pero también del universo mismo. A veces sentimos que nuestras lágrimas caen al vacío, que nuestros pensamientos se pierden. Pero en lo más hondo, sabemos que alguien, algo, nos está oyendo. Es una percepción suave, pero inconfundible, como una caricia en el alma. No estamos hablando al vacío, y aprender a escuchar así, en silencio, también nos transforma. Nos volvemos más compasivas, más pacientes, más presentes, porque entendemos que no siempre hace falta decir para comunicar, ni hacer ruido para ser vistas. La verdadera conexión nace cuando nos atrevemos a estar, simplemente estar, con todo lo que somos, y confiar en que eso es suficiente. Cuando dejamos de resistir y simplemente nos permitimos ser, surge una paz que no depende de las circunstancias. Es la paz que nace de saberse parte de algo inmenso, de un orden que no necesita ser comprendido. Ya no hay que luchar por encajar, ni temer quedarse fuera, porque no hay fuera. Todo está dentro del infinito. Ser parte del infinito no significa perderse, sino encontrarse en lo vasto. Es descubrir que no somos un punto aislado, sino una expresión única de lo eterno. Y al vivir desde esa conciencia, las preocupaciones se disuelven como niebla al sol. Lo que antes parecía crucial, se vuelve ligero, y lo que parecía pequeño, se llena de significado. Esa paz no grita, no brilla intensamente. Es suave como el roce del agua, como la sombra de una nube que pasa. Y sin embargo, una vez que la sentimos, ya no hay vuelta atrás, porque en ella comprendemos que no estamos solas, que nunca lo estuvimos y que lo más verdadero es también lo más simple. Somos parte del todo, y eso es suficiente.